Hoy es 20 de marzo del año 2020. Buen día, Grupo 94 TGPIT. Les habla Luciano Arizmendi, instructor de la competencia controlar el flujo de materiales y de la información según los requerimientos del proceso productivo. Hoy en este video vamos a hablar sobre la localización del almacén central por el método de centro de gravedad. Les estaré enviando este video junto con el formato Excel con el cual se desarrolló el video, y ustedes deberán trabajar este mismo ejercicio en la hoja denominada práctica del aprendiz. Yo lo desarrollaré en la hoja orientación instructor y ustedes con la ayuda del video lo deben desarrollar en práctica del aprendiz y subirles al drive que les compartí. Empezamos pues. Este video básicamente lo que está facilitando es el desarrollo de la formación virtual por las medidas actuales que se han tomado debido al COVID-19. Iniciamos pues. Vamos a leer pues el ejercicio. Dice: una empresa con dos plantas de producción P1 y P2 suministrarán sus productos A y B a un almacén central, el cual a su vez suministrará a tres mercados M1, M2 y M3. El producto A se suministrará desde la planta P1. El producto B se suministrará desde la planta P2. A los mercados M1, M2 y M3 se envía tanto el producto A como el producto B. Las cantidades de envío de producto y las tarifas de transporte se muestran en la tabla 1, al igual que las coordenadas geográficas de todos los puntos. Se busca una ubicación para el almacén que minimice los costos de transporte. Entonces tenemos la planta 1 que produce el producto A, la planta 2 que produce el producto B. El almacén central recibe este producto A y este producto B, y el almacén central lo envía a los mercados M1, M2 y M3. Las cantidades de envío de la planta 1 son 2.000, 3.000. A los mercados se envían 2.500, 1.000 y 1.500 del almacén central. La tarifa del transporte está dada en euros. Esta tarifa RSUI, sus unidades son pesos por tonelada kilómetro, y las coordenadas de localización de cada punto de la planta y del mercado se muestran acá en las columnas de coordenadas. X estaría representando las coordenadas este-oeste y el Y estaría representando las coordenadas norte-sur. Con esa información debemos encontrar la mejor localización para el almacén central. Entonces ese almacén central va a recibir productos de P1, P2, y ese almacén central va a surtir los mercados M1, M2 y M3. Acá tenemos la fórmula de costo. Yo dejo para que ustedes detengan el video y identifiquen cada uno de los términos que están definidos acá. Igual estas son las coordenadas para calcular estas son las fórmulas, para calcular las coordenadas de los puntos. También acá está especificado qué está representando cada término de la fórmula.
En ese orden de ideas, lo que hay es que encontrar la localización del almacén central para que los costos de transporte sean mínimos, tanto los que resultan de enviar de la planta al almacén central como del almacén central a los mercados. Entonces, partimos con el desarrollo. Primero, el método funciona así. Se calculan unas coordenadas aproximadas y un costo aproximado del almacén central, y estos cálculos dan datos para luego calcular la localización real del centro de gravedad del almacén. Debemos elaborar los mapas correspondientes tanto de la localización aproximada o del centro de gravedad aproximado como de la localización real o centro de gravedad real. En estos espacios debemos nosotros ubicar los mapas. Ahora sí, arrancamos tomando el coeficiente K. Acá está definido que K es un factor de escala en el plano, lado de la cuadrícula de la escala en el plano. En este caso vale 10 kilómetros. Esto quiere decir que la cuadrícula del plano o un lado de la cuadrícula del plano está representando 10 kilómetros. El plano está cuadriculado según las coordenadas norte, sur y este, oeste, y cada lado de la cuadrícula de ese plano está representando 10 kilómetros. Esa es la escala y es un dato que se utiliza para calcular la distancia. Entonces, lo primero que hacemos es pasar los puntos. El punto de la planta 1, planta 2, que envían al almacén central, mercado 1 que recibe del almacén central, mercado 2 que recibe del almacén central y mercado 3 que recibe del almacén central, y pasamos sus respectivas coordenadas. Entonces el punto A tiene coordenada norte sur 3 y coordenada este oeste 3 y coordenada norte sur 8. Arrastramos, y como las de Y están contiguas, arrastramos. Observen, punto 1 aquí debería aparecer punto 2, mercado 1 aquí debería mercado 1. Entonces copiamos los formatos para que nos quede de esa forma. Aquí sí está, mire, punto 1, punto 2, mercado 1. Entonces copiamos estos formatos y los pegamos acá. Listo, ahora sí tenemos. Esto lo manejo así para facilitar la identificación de los puntos cuando se haga el plano. Básicamente estos datos son datos que se hacen en celdas que se han personalizado. Estas celdas tienen letras, pero para fines de cálculo solamente reconocen el número. Observa que aquí aparece solo el 3, aquí en la barra de fórmulas aparece solo el 8, y la configuración de esas celdas personalizadas se hacen entrando por formato, celdas personalizadas, y aquí se personalizó, mire. Esta es la personalización, donde la primera parte, que es P1X, se muestra entre comillas, y a continuación para el número se coloca el símbolo de número, y eso es la configuración de la celda personalizada. Seguramente en una futura ocasión en el ambiente de formación les estaré explicando más sobre esto de la personalización de las celdas.
Arrancamos y ahora viene las cantidades que se van a enviar. W, acá está, W es el volumen o el peso del material. Se van a enviar acá en este caso 2000 toneladas. Entonces recordemos que esta columna está en toneladas. Coloquémosle las unidades para saber. La columna 4 son toneladas, y acá está la tarifa, las tarifas de transporte. Entonces las tarifas de transporte están dadas en euros, y esas tarifas de transporte son pesos sobre tonelada kilómetro. Entonces estas tarifas son pesos dividido entre tonelada kilómetro. Esas son las unidades. Ahora calculamos la columna W por R, que será multiplicar esta columna por esta columna, lo mismo que decir que multiplicar la columna 4 por la 5. Y al multiplicar esa columna por la 5, las unidades que irán a quedar en este caso sería pesos sobre kilómetro. Se simplificando unidades, este producto lo que va a dar es pesos por kilómetro. Luego calculamos la columna 7 de la tabla, que es multiplicar esta columna por la columna de la coordenada X. Listo, y arrastramos. Y ahora esta columna la multiplicamos por la coordenada Y para obtener esta columna. Entonces será igual a esta multiplicada por la coordenada Y. Y ya obtuvimos todos los datos. Ahora hallamos las sumatorias. Vamos a inicio, autosuma, y obtenemos la sumatoria 625, 3225 y 3237.5, y estas sumatorias serán las que nos permiten aplicar estas fórmulas. Si ustedes observan, el numerador de la fórmula es la sumatoria de W por R por I. Sumatoria de W por R por X. La sumatoria de W por R por X será esta, dividido entre la sumatoria de W por R, y la sumatoria de W por R será esta. En otras palabras, es dividir este número en este número, y esto nos da la coordenada aproximada del centro de gravedad del almacén. Entonces será WRX aplicando la fórmula número 4, la ecuación 4, dividido entre 625, y la coordenada es 5.16. Aplicando la fórmula 5 de la ecuación 5, calculo la coordenada Y la coordenada Y será la sumatoria de W por R por Y, que es esta, dividido entre la sumatoria de W por R, que es esta, y ya tengo las coordenadas. Y ahora lo que hago es pasar las coordenadas del almacén central. Estas son las coordenadas aproximadas del centro de gravedad del almacén central, y recuerden que ese almacén central va a recibir los productos de la planta P1 y P2 y va a enviar al mercado M1, M2 y M3. Entonces paso la coordenada del producto X, que será 516, y paso la coordenada del producto Y,
que también es 516. Estas celdas tienen formato personalizado, aunque tienen letras, solo se reconoce, solo se está reconociendo el número para fines de cálculos. Como les digo, en una próxima clase les explicaré sobre la constitución o sobre la personalización de estas celdas. Listo, ahora vamos a calcular las distancias, y las distancias se calculan con esta fórmula que aparece. En realidad aquí el paréntesis más externo sobra. Sin embargo, pues para fines de dejarlo como está la fórmula, yo lo voy a utilizar. Abro paréntesis, tomo el valor de K, que es este, lo fijo con la tecla F4, lo multiplico por abro paréntesis, vuelvo y abro paréntesis, tomo el valor X, subí de la fila, que es este, menos X raya, que es el que acabo de calcular acá, fijo ese valor X raya, cierro paréntesis, voy acá, elevo al cuadrado al 94 cuadrado, más, abro paréntesis, tomo la coordenada Y de la fila, menos, le resto el Y promedio, que es el que calculé acá, lo fijo con la tecla F4, cierro paréntesis, elevo al cuadrado al 94, 2, cierro paréntesis, elevo a la 0.5 al 94, 0.5, y cierro el último paréntesis, enter, 35. Bueno, lo dejamos con todos los decimales que estamos mostrando ahí, y arrastro, y de esta manera ya obtuve las distancias. Estas son las distancias que va a haber del almacén central a cada punto, ya sea de P1, P2, M1, M2 y M3, y estas distancias están en kilómetros: 35.52, 42.63, 31, 14 y 40. Y ya teniendo esas distancias y teniendo la tarifa, y teniendo las distancias, la tarifa y las toneladas a transportar, podemos calcular el costo de transporte. El costo de transporte es multiplicar la columna 4 por la columna 5 por la columna 9. La columna 4 es el peso, la columna 5 es la tarifa y la columna 9 es la distancia. Entonces efectúo la operación, será las toneladas a transportar multiplicadas por la tarifa multiplicadas por la distancia, y eso me da el costo de transporte entre el almacén central y el punto P1. El siguiente será el costo de transporte entre el almacén central y el punto P2, y así sucesivamente, y sumo, y al sumar me da el costo total del transporte: 21.471 euros. Ese es el costo de transporte de cada uno de los puntos al almacén central. Y ahora miramos lo que dice aquí. Aquí debe quedar el mapa o representación gráfica del centro de gravedad aproximado para la ubicación del almacén central. Ajustar el mapa o gráfico al espacio. Entonces, para graficar vamos a utilizar las coordenadas. Lo que vamos a mostrar es cada punto coordenado. Entonces selecciono todas las coordenadas, tanto de la planta 1, de la planta 2, del mercado 1, del mercado 2, del mercado 3, y las que calculé del almacén central, y le digo insertar, y escojo lo que es el diagrama de puntos,
y observen que de esta manera ya me ubicó los puntos, pero tengo que identificarlos porque en este momento no sé a qué corresponde cada punto, y precisamente por eso es que se le colocó esto: P1X, P1Y, P2X, P2Y, para poderlos identificar acá en el plano. Arrastro y ajusto el gráfico al espacio como lo recomiendan. Estoy ajustando el gráfico al espacio. Esto está diseñado más o menos para que los espacios queden cuadriculados. Entonces básicamente este K estaría representando un lado de la cuadrícula y serían 10 kilómetros. Estos serían 10 kilómetros porque esto es cuadrado. Listo. Ahora sí, para poder identificar los puntos, entonces me ubico acá en este punto y le doy clic con el botón derecho del mouse y le digo agregar etiquetas de datos, y observen que ya me agregó la coordenada norte-sur, que es la identificada por Y, pero ahora necesito que me agregue la coordenada este-oeste. Entonces doy clic nuevamente acá y le digo formato de etiquetas de datos y le digo acá que me agregue la coordenada X, y listo, ya tengo localizado. Entonces P1X, P1Y83 serán las coordenadas del punto 1 y el almacén central estará ubicado acá. Mire, acá está ubicada la planta 1, acá está ubicada la planta 2, aquí está ubicado el mercado 1, aquí está ubicado el mercado 2, aquí está ubicado el mercado 3, y esta será la localización aproximada del almacén. De esa manera ya hemos calculado una localización aproximada, y ahora estos cálculos nos dan datos para calcular, para estimar la ubicación real del almacén. Entonces me voy a ubicar en el siguiente cuadro, y acá en este espacio va a quedar el plano ya con la ubicación real que vamos a calcular a continuación. Entonces simplemente estas columnas de esta tabla se obtienen en función de las columnas anteriores. La columna 11, por ejemplo, es dividir la columna 6 de la tabla anterior entre la columna 9 y se obtiene la columna 11. En otras palabras, es dividir W por R, que era una columna de la tabla anterior, y dividirla por la distancia, que fue una columna que calculamos en la tabla anterior. Entonces será igual a la columna 6. Miremos, la columna 6 debe ser W por R, columna 6 W por R exactamente, dividido entre la columna 9, que es la columna de distancia. Enter y arrastramos y ya tenemos el dato. Perfecto. Ahora vamos a calcular la columna W por R por X sobre E. Es multiplicar esta columna anterior por X y dividirla entre D sub I. Este W por R por X ya lo teníamos en la tabla de arriba, debe ser la columna 7 dividido entre la columna 9, que es D sub I. Entonces vamos a dividir la columna 7, que es W por R por X, entre D sub I. Vamos a la tabla superior, columna 7 efectivamente es W por R por I dividido entre la columna 9. Enter y arrastramos y ya tenemos las distancias. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la columna W por R por Y. Esta es una columna de la tabla
que debe ser la columna 8 en la tabla anterior, dividido en la columna 9 de la tabla anterior, que es D sub I. Entonces igual columna 8 dividido entre la columna 9, enter y arrastramos. Y de esta manera ya obtuvimos las columnas. Ahora obtenemos sus sumatorias. Recuerden que estas sumatorias son las que nos sirven para calcular los puntos aproximados. Vamos a calcular este punto y este punto, que serían las aplicaciones de las fórmulas. En este caso sería la aplicación de la fórmula 2 y de la fórmula 3. Voy a ver si puedo fijar los paneles para facilitar el cálculo. Vamos a intentarlo a ver si se puede, y si no se puede, pues nos desplazaremos como sea necesario. Ya inmovilicé los paneles y ahora sí vamos a aplicar las fórmulas. Entonces nos desplazamos. Sí, efectivamente se inmovilizaron los paneles. Me ubicaré en el sitio requerido y aplicaré esta fórmula para calcular la coordenada del centro de gravedad real del almacén. Entonces será igual a W por R por X sobre DI. W por R por X sobre DI es esta, dividido entre W por R dividido entre D sub I. W por R dividido entre D sub I será dividirla entre esta, y entonces me da que la localización aproximada del almacén es 20.246. Yo creo que en realidad debí de cometer algún error. Voy a revisar a ver qué fue lo que pasó. Favor, un momento. Entonces lo que pasó es que yo de pronto apliqué mal la fórmula. Vamos a corregir. Igual, y es dividir la sumatoria de W por R por X sobre DI, que sería esta, dividido entre la sumatoria de W por R sobre DI, que sería esta. Y ahora sí, anteriormente nos había dado 20, habíamos efectuado mal la operación, lo que quiere decir que la localización real o la coordenada real de X en este caso es 5038, mientras que en la otra teníamos la coordenada aproximada. Ya las comparamos. Voy a calcular primero la coordenada real del centro de gravedad del almacén de Y, será dividir este valor que es W por R por Y sobre DI, dividido entre W por R sobre DI. Entonces lo dividimos entre este valor y de esta manera me da la otra coordenada. Estas coordenadas sí son las coordenadas reales del centro de gravedad del almacén. Voy a quitarle la inmovilización a los paneles, movilizar paneles, y ahora sí vamos a poder comparar los resultados de las coordenadas reales con las coordenadas aproximadas. La coordenada real es 5038 y 5057, y vamos a mirar cuáles habían sido las coordenadas aproximadas.
aquí están las coordenadas aproximadas: 5, 160 y 5, 180. Entonces estas que obtuvimos acá sí son las coordenadas reales, y estas columnas ya las tenía en la tabla anterior, por lo tanto lo único que hago es copiarlas. Esta columna es la 14 y es igual a la columna 2 de la tabla anterior, entonces la copio, columna 2 de la tabla anterior, enter, y arrastro. No me dio los formatos como yo quiero, entonces tengo que copiar el formato original de acá, copiar formato original y lo aplico abajo. Perfecto. Y ahora copio la coordenada, la columna 15 de la tabla, que es la columna 3 de la tabla anterior, de la tabla de arriba. Como están contiguas, pues lo único que hago en realidad es arrastrar, y ya me pasó. Y esta sí, ya como esta tenía los formatos, ya me los copió, y estas son las coordenadas de la planta 1 en X y en Y. Perdón, porque acá no me pasó los valores de Y, entonces los vuelvo a copiar. Los valores de Y son estos realmente, y arrastro, y me tocó copiar el formato de los datos originales para que me quede bien. Entonces ya tengo los datos originales, y ahora pego ese formato acá, y ahora sí me quedó. Mire, la coordenada X de la planta 1, la coordenada Y de la planta 1, la coordenada X de la planta 2, la coordenada Y de la planta 2, la coordenada X del mercado 1, la coordenada Y del mercado 1, y así sucesivamente. Y acá lo que había calculado son las coordenadas reales de centro de gravedad del almacén, entonces las copio la coordenada X y copio la coordenada Y. Estas son las reales. A ver, para compararlas con las aproximadas, copiemos las aproximadas acá momentáneamente. Las aproximadas eran estas, entonces acá podemos ver, esta fue la coordenada aproximada que calculamos en la tabla anterior, calculada la coordenada aproximada en la tabla anterior, y las reales son estas. Como ya comparé, borro, y ahora sí procedo a calcular las distancias, aplicando nuevamente esta fórmula. Calculo las distancias, pero debo traer el factor lo puedo copiar de arriba. Ya dijimos que ese es un factor de escala y que está representando 10 kilómetros del terreno por cada cuadrícula que aparezca en el plano. Ya eso se explicó anteriormente. Entonces tenemos ya copiado el factor y procedemos a calcular las distancias. Entonces aplicamos la fórmula para calcular la distancia, y acá se le quitó ese paréntesis innecesario que tenía en el cuadro anterior. Entonces va a ser igual al parámetro K, y lo fijo con la tecla F4, multiplicado por, abro paréntesis que sería el rojo,
abro paréntesis, que sería este paréntesis de la coordenada x menos la coordenada x raya. La coordenada x raya vendría siendo esta y la fijo con la tecla F4, cierro paréntesis y elevo al 94 para elevar al cuadrado más, abro paréntesis, tomo la coordenada y. La coordenada y la tengo aquí tapadita, entonces coloco el cursor ahí y subo con la tecla de desplazamiento, menos y raya, que sería la que calculamos acá, la fijo con la tecla F4, cierro paréntesis, elevo al cuadrado al 94 cuadrado, cierro paréntesis y elevo a la 0.5. entonces al 94 elevado a la 0.5, enter, y ya obtuve la distancia real. Entonces esta será la distancia real que hay entre la planta 1 y el almacén central. Todas las distancias que voy a calcular acá son reales desde la planta hasta los respectivos sitios, desde el almacén central, perdón, hasta los respectivos sitios. Y ahora calculo el costo, y el costo es multiplicar la columna 4. Miremos a ver qué es la columna 4, multiplicarla por la 5. La columna 4 está acá, es las toneladas multiplicadas por la tarifa multiplicada por creo que la distancia que acabamos de calcular, que sería la 16, y arrastramos, y entonces ya calculamos los costos de transporte, sumo, y entonces este sería el costo de transporte real. Miremos cómo había dado el costo de transporte con la localización aproximada. Era este el costo de transporte con la localización aproximada, 21.47, y con la localización real es 21.431. Como ven, las coordenadas están muy cercanas y también el costo está muy cercano de la localización aproximada con la A real. Realmente la metodología de este método es así. Primero hay que hacer una localización aproximada que da muy cercana a la real, y luego se hace la real. Y ahora sí, lo que procedemos es hacer el mapa utilizando el diagrama de puntos y ajustarlo en esta área. Ya obtuvimos el costo mínimo de transporte, que era el que buscábamos, y ya obtuvimos los puntos coordenados reales del almacén central, que eran los que buscábamos. Recordemos que este almacén central recibe producto de la planta 1, recibe producto de la planta 2 y envía productos al mercado 1, al mercado 2 y al mercado 3. Para hacer la gráfica, entonces selecciono todos los datos, le digo insertar, busco diagrama de puntos, escojo el diagrama de puntos y ya obtuve el gráfico. Ahora adecuo el gráfico al espacio que me proporcionan. El espacio está configurado para que las divisiones en el plano sean cuadriculadas. Entonces observe que ya quedaron cuadrículas. Anteriormente, antes de acomodarlo al espacio, teníamos rectángulos, y ahora lo que vamos es a identificar los puntos. Entonces identificamos el punto. Para esto le decimos agregar etiqueta de datos, y me agrega las coordenadas norte-sur. Vuelvo y doy clic nuevamente ahí y le digo formato de etiquetas,
y le digo que me muestre la coordenada X, y entonces ya me muestra la coordenada X. Entonces el almacén central quedó localizado acá. Estas son las coordenadas del centro de gravedad del almacén central. Estas son las coordenadas de la planta 1, las coordenadas de la planta 2, las coordenadas del mercado 1, las coordenadas del mercado 2 y las coordenadas del mercado 3. Y le podemos poner título al gráfico. Le podemos colocar localización real del almacén central, por ejemplo. Le podemos colocar así, localización. Esto sale en la barra de fórmulas. Cuando yo le doy enter pasa acá, localización real del centro de gravedad del almacén central. Localización real del centro de gravedad del almacén central, y le doy enter y observen que ya pasó el título. Y en el gráfico de arriba de pronto nos faltó colocar ese título. Entonces aquí le vamos a digitar básicamente localización. También puedo digitar acá directamente, borro, suprimir, y acá le podemos colocar localización aproximada del centro de gravedad del almacén central. Listo, enter, y ya tenemos, centramos el título que se nos corrió, listo. Y de esta manera hemos terminado y hemos cumplido con el objetivo de encontrar la mejor localización del almacén central para una empresa que tiene dos productos, los manda a ese almacén central, y es decir, concentra todo su producto en el almacén central, y del almacén central distribuye a los mercados 1, mercado 2 y mercado 3. Espero que este proyecto o este video les sea muy útil para su aprendizaje. Yo guardaré este video, se lo enviaré a ustedes junto con este documento Excel, donde ustedes deberán practicar el mismo ejercicio en esta hoja y mirando el video, y luego me lo deberán subir al Drive que les compartí. Les deseo un resto de día muy feliz, estimados aprendices del grupo 94 TGPID. Recuerden que les habló Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas, instructor de la competencia controlar el flujo de materiales y de la información según los requerimientos del proceso productivo de la tecnología, gestión de la producción industrial, Centro de Gestión Industrial, SENA Regional Distrito Capital. Buen